Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Acá desde el centro de Santiago, al frente del Parque Almagro, estamos transmitiendo nuestro programa. Son dos programas semanales. ¿Cómo se dice? No es bisemanal, porque no es cada 2 semanas. Bueno, el punto es que estamos los martes y los jueves. Su programa, señor auditor, de política. La política sin disfraz. Como ustedes saben, este es un programa que pretende discutir de política con altura de mira. Nosotros somos académicos, que les habla Cristian Fuentes Vera, y acompañado siempre por César Rosén de Bustamante. ¿Cómo estás, César? Hola, Cristian, muy bien, contento de estar acá nuevamente. Aprovecho de saludar a Luis, que también nos acompaña, sin duda tú lo vas a presentar. Pero... Por supuesto, también nos acompaña, como ya lo decía César, don Luis Jiménez. ¿Cómo está Luis Jiménez? Segunda vez en consecutiva. Así es. Estoy cumpliendo un récord. Muy buenos días a todos y a todas. Usted es un invitado permanente, recuérdelo. Lo que pasa es que no está todos los martes y jueves, pero en este caso, en esta semana sí le tocó. Es de la casa. Es de la casa, exactamente. por supuesto. Decía, nosotros gracias somos por tanto cariño. Somos profesores de Ciencia Política y de Administración Pública de la Universidad Central. Recuerden, nuestra característica es del grupo Virus, del grupo argentino, y estamos en el 107.1 en su dial FM. Todavía queda AM, ¿cierto, Luis? Sí, todavía queda AM. Amplitud modulada. Amplitud modulada o frecuencia modulada. Esa FM. Esa es FM, claro. Estamos en un día más bien fresquito, pero digamos que moderado. Sí, ha estado rara la primavera, como que no... Sí, las primaveras siempre son raras. Como que comienzan así. Y está muy fuerte el polen y todo eso, así que están a la orden del día los estornudos, digamos, los problemas de ese tipo que producen las alergias, ¿no? Entonces, estamos comenzando, como decía, este programa. Tenemos, recuerden, un tema que es permanente y va a seguir siéndolo, que es el tema constitucional. Después del plebiscito del 4 de septiembre, la pregunta es ¿qué hacer? Esa famosa, histórica pregunta. ¿Qué hacer? Están las fuerzas políticas tratando de llegar a un acuerdo para poder echar a andar de nuevo el proceso, porque no se ha terminado. Eso es por lo menos lo que la inmensa mayoría de los partidos dicen. Y ya hubo humo blanco en el sentido de que el oficialismo se puso de acuerdo con respecto a los bordes famosos. En realidad son marcos, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro primer tema. Así que le dejo a usted la palabra, César, por favor, ilústrenos. Bien, hablar de bordes, de marcos, de principios, de ejes rectores, por ahí está, y dependiendo del término que queramos utilizar, en el fondo es de qué vamos a hablar. Recordar que la Constitución es la punta de la pirámide legal en un país y tiene como fin, básicamente, guiar o organizar la forma en la que se va a distribuir el poder político y sentar las bases de las principales instituciones de nuestro Estado. A partir de ahí, Chile Vamos, hace una semana más o menos, nos dijo cuáles serían sus principios. No lo quiso definir como bordes, porque esas son palabras del presidente que dan un marco. Él dijo los principios rectores que deberían guiar este proceso que puede ser desarrollado de manera legítima por el Parlamento, que goza con legitimidad, pues fue electo hace no mucho, y que podría ser apoyado por un comité de expertos. No se opone a la idea de una convención de otro organismo, pero no con las características que tuvo la anterior. Bueno, y nos decía que para Chile Vamos es fundamental que se establezca taxativamente que Chile va a ser un Estado unitario, que van a existir 3 poderes del Estado autónomos e independientes,
esto en relación con la discusión que hubo en la propuesta, en el texto de la propuesta sobre el Poder Judicial, si era o no era un poder, cómo estaba redactado. Claro, decía sistemas de justicia. Exacto. La existencia de un Congreso bicameral compuesto por la Cámara de Diputados, Diputadas y un Senado. Sacamos del juego entonces la Cámara de las Regiones que Sí. se estaba proponiendo en la propuesta. La protección del derecho a la vida, la protección del medio ambiente, y nos dice que para dar seguridad a todos los chilenos y chilenas es fundamental el derecho a la propiedad, pero a la propiedad también de los fondos previsionales y al aprovechamiento de los derechos de aguas. Claro. Y ese es un tema súper delicado en Sí. el contexto de sequía y crisis hídrica que estamos enfrentando. La consagración expresa de Carabineros y las fuerzas de orden en un título autónomo propio para ellas. En la propuesta constitucional hablaba constantemente de las policías y solo una vez se mencionaba al Carabinero y la Policía de Investigaciones, pero Sí. estaba inserto dentro del texto en distintas partes. Aquí no, se pide un capítulo específico para Como esto. hay en la actual Constitución, que es un capítulo de Fuerzas Armadas, y creo que hay un capítulo... Claro, un capítulo específico para materia de Sí, Fuerzas Armadas y policías. claro. La protección del derecho a elegir, a la elección respecto de la educación y de la salud y del sistema previsional en el que cada chileno y chilena quiere estar. En el actual sistema previsional no hay derecho a elegir. No, aquí dice el derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional. Sí, en previsional no hay derecho a elegir en la actualidad. Pues. Pero Uno tú no puedes puede elegir la AFP, pero no pero puedes eso no elegir es otro sistema. Claro, exactamente. Porque no, claro. Y puedes Bueno. elegir el multifondo en el que quieras estar dentro de la AFP. Exactamente, sí. Y también la protección del Banco Central como ente autónomo. Estos son los principios Mm. que establece Chile Vamos. Lo primero llamativo, al menos en este punto para mí, y quisiera compartirlo por ustedes, es que son principios temáticos, son principios de fondo. No es tan solo Claro. el organismo, sino qué es lo que debe decir la Constitución. Ya está, en el fondo, metiendo las manos en la masa. Claro. Esto ya es parte de la cocina misma de la Constitución. El oficialismo dijo que, al contrario, debería ser redactada por un órgano 100% electo que trabaje con un quórum supramayoritario para tomar decisiones. Cuando hablamos de supramayoritario no nos referimos a mayoría simple, Claro. un poquitito más, pueden ser 4/7, 3/5, 2/3. A ver, pero disculpe que lo interrumpa. O sea, perdón, no mayoría simple, mayoría absoluta. Sí, el punto es que dice que es mayor, que debe ser mayor a lo que establece la actual Constitución, que son 4/7 para reforma. Es decir, de 4/7 para arriba. Que eso puede ser 3/5 o 2/3. Para ser más preciso. Pero 4/7 no, dices tú. No, Ya. 4/7 no. Dice que esta nueva convención debe ser paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios y participación de independientes. O sea, Claro. más o menos parecido a lo que tuvimos antes. Pero con sus bemoles también, porque independiente no con listas propias. Exacto, en listas de partidos ya constituidos. Y en el tema de los pueblos originarios, los que efectivamente votan. Ahí hay un tema también, porque si fuera por el padrón, sería Claro. un 12%, y la representación de pueblos originarios en la anterior convención fue del 11%. Entonces estaba más o menos alineada con eso. Sí, sí. Y en este caso serían menos. Porque la gente efectivamente no acude a votar. Sin Claro. embargo, se propone, no para esta elección, sí para el plebiscito de salida que sea obligatorio. Claro. En esta elección de convencionales no porque está hay definido. una ley que está discutiéndose en el Congreso sobre el voto El voto obligatorio. obligatorio. Sí. Continúo diciendo que se acuerda también en mantener el carácter unitario del Estado de Chile, la condición de república y el régimen democrático, Ahí hay una cosa que a mí me quedó dando vuelta. dando vuelta, porque A ver. dice dice la unidad del Estado, y por el otro lado habla del Estado unitario. Son dos cosas distintas. Ya, hagamos Entonces, los matices para ¿Por qué? Porque para instruir a nuestros auditores. la propuesta de constitución que fue rechazada en el plebiscito hablaba de la unidad del Estado, pero de un sistema o una forma de Estado regional. Claro.
Pero si queda como marco el Estado unitario, entonces es lo mismo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué pasa con la descentralización? Sí, ahí mencionar que cuando hablamos de unidad del Estado nos referimos más a una perspectiva territorial. Claro. Y cuando hablamos del Estado unitario, distinguimos entre un Estado federal, regional o un Estado con una administración centralizada sobre todo el país. Es un Estado intermedio entre el unitario y el federal. Exacto, sí. Exacto. Ahí están los matices entre... Exactamente. A mí no me queda claro, pero porque si lo ponen como Estado unitario, es eso, el Estado unitario es lo que tenemos actualmente. Claro, no, acá dice Estado unitario. Unitario, sí. Así es. También habla de la independencia de los tres poderes del Estado, conservar el himno, los emblemas patrios, respetar las sentencias judiciales, los tratados internacionales, entre ellos los firmados claro, lo que mismo se relacionan que decía, con derechos humanos, que etcétera. decían los marcos anteriores. Exacto, no variar mucho sobre los marcos anteriores. Y no se opone a la idea de que haya un comité de expertos consultivo. Consultivo, claro. Que sin derecho a voto. A la convención. Con derecho claro. a voz, pero no a voto. Claro. Que asesore y no partir de una hoja en blanco, sino usar como base algunos insumos, por ejemplo, la propuesta de constitución que se realizó durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Así es. La misma propuesta de la Convención Constitucional y consultas ciudadanas realizadas por los municipios en el 2019. Así es. No vi aquí utilizar como fuente la actual Constitución vigente. Sí, eso no está dentro de la propuesta. De la propuesta del oficialismo. Claro que sí. Y finalmente mencionar que esto serían 2 etapas. En abril habría la elección de constituyentes para que el órgano trabaje hasta diciembre y en diciembre del 2023 o sea, sería el menos plebiscito de salida. En vez del año que serían fue como anterior, 6 meses. 6 meses. Sí, más o menos. Porque además el reglamento vendría ya hecho. Claro. Pues entre otras cosas el comité de expertos podría hacer la propuesta de reglamento o la podría hacer el propio Congreso tomando en cuenta su reglamento. Claro, en base al reglamento del Congreso, en base al reglamento de la Convención que acaba de terminar. Y hay otra idea también que es de involucrar a los técnicos que estuvieran en la Convención y que eran empleados del Congreso, además. Ahora, el famoso señor Smoke. Para abrir un poquitito el debate aquí... No el señor Spock, sino el señor Smoke. Claro. Para abrir el debate y los quiero llevar a esta discusión. ¿Cuál es el marco que debe tener esta convención? ¿O cuáles son los límites? ¿Tienen que ser límites de forma? O sea, ¿cómo se constituye? ¿O los organismos constituidos, entendiendo el Parlamento actual, la Presidencia de la República, tienen injerencia sobre lo que se va a constituir? Efectivamente, ahí había una discusión por lo que se decía en la anterior convención que no era una asamblea constituyente porque no tenía plenos poderes. En este caso va a tener menos plenos poderes todavía. Exacto, o sea... Pero asamblea constituyente se refiere a que es una asamblea que redacta una constitución. O sea que tiene el poder constituyente originario, como se llama. Pero limitado. Pero limitado, así es. Entonces, ¿qué tan originario es? Sería si como hay una límite? asam constitu. Claro, porque si hay un límite previo, no es algo que da origen. Pues. Sí, es claro. Ahí hay eso que lo explique un abogado es más enredado todavía. Entonces, porque los abogados ahí se quedan en la discusión técnica. El punto es que el poder constituyente originario se supone que, entre comillas, puede hacer casi cualquier cosa. Claro, porque es ilimitado, porque tiene que crear, tiene que sustentar la creación. Es como decirle, vámonos al Génesis, es como decirle, Dios va a crear el mundo, pero tiene que crearlo con estas reglas. Claro, entonces Dios entonces, no es plenamente no es soberano. Tan Dios, po. Pero las reglas se las pone un organismo que tiene el poder constituyente derivado. Exacto. O sea, ninguno de los dos son plenamente soberanos. Y ahí hay un arreglo, digamos, bueno, en fin, por ahí va la discusión, ¿no? En todo caso, la nueva convención, o como se llame, porque tampoco está claro cómo se va a llamar, no va a poder hacer lo que quiera, entre comillas, porque va a tener que cumplir con estos marcos. Que la otra tampoco podía, también tenía ciertos límites establecidos. Exacto. Luis, usted que está pero como ahí sujetándose para opinar. Gracias por darme la palabra. No se sujeta. Vamos a ello.
Oiga, hace 15 minutos que nosotros estamos hablando de este no hablado. Eso no significa que tenga 15 minutos de tiempo. No me gusta interrumpir. Tiene Bueno, 45. voy a ello. Yo creo que no es una discusión técnica, ni Ay, es una hombre, discusión... qué fuerte declaración es la suya. No, porque estamos hablando de política, Ya, Así es. de acuerdo, tiene razón. para empezar, digamos. Sí. Estamos en un debate político y esto es política. Sí, no señor. es, la técnica viene detrás de la política. Así es. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos que remontarnos al 4S. Sí. Una derrota política de un sector que planteó, para bien o para mal, ¿no? Ahí claramente el pueblo, el soberano, dijo que no, por una abrumadora mayoría, y entonces el escenario es un escenario de derrota política para los cambios. Y entonces lo que tenemos es un reordenamiento de las fuerzas, porque claro, podríamos interpretar que ese 62% es un 62% de la derecha, y eso ya lo discutimos Sí, el martes sí, pasado, y sí. convenimos que no es cierto? No es una expresión de un sector político, sino es que es algo más profundo, que probablemente refleje políticamente la insatisfacción o lo que se ha llamado el malestar de la sociedad también en el rechazo a la propuesta de esa comisión o convención. La que se convención, llama, sí. ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos en un escenario distinto, y ese escenario distinto tiene, como bien decía César, estos bordes, ¿no? Y estos bordes son complejos. Entonces lo que hoy día está es una discusión política que va a traer aparejado una serie de disquisiciones de tipo técnico, que no lo sabemos, porque claro, la posta la tomó la derecha e hizo esta propuesta que claramente, porque fue el presidente, César ya lo dijo, fue el presidente el que le puso el mote, ¿no? Bordes. Los bordes. Claro, pero fue la derecha la que, sintiéndose ganadora, dijo, bueno, este es el nuevo escenario y acá están las reglas. Y luego los partidos derrotados, o el sector derrotado, se demoró en reorganizarse y ya, por ejemplo, ayer ya tuvimos, ¿no es cierto?, una presentación bien interesante que salió en televisión, en fin, estaba la presidenta del Partido Socialista anoche en la red, por ejemplo, diciendo, mira, pero esto no es tan así, a nosotros nos gustaría que fuera de esta otra manera. Claro. Esa manera también es una discusión técnica, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo es técnica o es política? no, lo que propone es técnico, porque lo que ella propone es que del acuerdo, ¿no es cierto?, sea el Congreso, ¿no?, con esta suerte de representantes expertos, incluso se habló de paridad dentro de la misma comisión de claro. expertos. Entonces, bueno, todos esos temas, ninguno está zanjado, y lo que vamos a ver acá es cuánto resiste la definición. Claro. Y ahí uno se puede ir de tesis para decir, mira, porque por ejemplo ella habló de que todo esto debiese estar zanjado en abril del próximo año, Sí. para que el presidente Boric firme la nueva Carta Fundamental, cuestión que a la derecha no le hace ninguna gracia. Pero No, bueno, pero no alcanza para abril del próximo año. ¿Cómo está diciendo? Firmar, o sea, promulgar la nueva carta en abril del próximo año. El mecanismo de el mecanismo. Ya, sí. que hayan elecciones Sí, y sí. que sea una comisión que tome lo bueno de Sí, cada uno de sí, las experiencias sí. y en un corto plazo, Sí. que se cifra en 8 meses, Sí. un año incluso se ha hablado, se termina esta cuestión con un plebiscito de salida. Claro. Ahí alcanza, Sí. pero está Sí, ves que complejo, vienen. está es que- enredado, ¿no? Sí, los alcaldes han dicho, yo creo con razón, que no quiere que esto se mezcle con las elecciones municipales que vienen el 24. El 24. Entonces, y como bien decía también César, la idea es que sea una convención, un consejo, como se llame, corto. Claro, Entonces, que Exacto. no más allá de 6 meses. exacto. Y con informes, incluso algunos han dicho de que haya propuestas constitucionales escritas, lo cual yo Sí. eché de menos, entre paréntesis, en el proceso anterior. Exacto. Recordando además que el año 1833, la famosa Constitución, ¿Mm? se construyó a partir de la base de lo que se llamaron 2 votos.
que fueron los votos de Mariano Egaña Ah, y, claro, y de Gandarilla. Claro. Gandarilla era liberal de la época, obviamente, y Egaña era conservador. Entonces lo que hizo la comisión fue, de alguna manera, mezclar ambos. Entonces el famoso tema de las leyes periódicas salió del voto de Gandarillas. Hay que recordar, cursos de historia, digamos, en el colegio, que la revolución del 91 se dio porque el Congreso tenía, según la Constitución del 33, el poder para rechazarle el presupuesto al presidente. Recordar que hablamos de leyes periódicas cuando nos referimos a normas que tienen que ser aprobadas anualmente. Exactamente. Entonces como el presupuesto. Como el presupuesto sí. Que no era como pasa ahora, que ahora si se es rechazado el presupuesto rige el proyecto que mandó el presidente. Claro. Eso es de la Constitución del 25, exacto. Viene. En la del 33 no era así. No había presupuesto nomás. No había presupuesto. Claro. O el presidente tenía simplemente que acomodarse a lo que el Congreso le dictara. Entonces el presidente Balmaceda no hizo eso, sino que hizo que rigiera el del 90, que siguiera rigiendo el de 1890, y allí el Congreso estableció que se había sobrepasado en sus atribuciones y que se había convertido, por lo tanto, legalmente en una dictadura. Y ahí empezó la guerra civil en el 91. Bueno, entonces, pero nació de eso. Lo que no hubo en la convención anterior, no hubo propuestas, grandes propuestas, digamos, que uno pudiera decir, aquí por ejemplo hay un modelo parlamentario, aquí hay un modelo semipresidencial, aquí hay un modelo presidencialista clásico. No hubo eso. Y se dividió además en 8 comisiones y pareciera ser que cada comisión un poco hizo lo que tenía bien, digamos, hacer. Claro. Entonces tampoco hubo una coordinación. Después la comisión de armonización tuvo que hacer todo eso. Entonces quedó la criatura quedó con algunos problemas, digamos. Sí. Entonces, sobre todo en el sistema político, que fue el más criticado en ese caso. Bueno, pero ahora se trataría de no cometer esos mismos errores y esos vacíos. Pero en la medida, y esa es mi opinión, en la medida en que se le van poniendo más cosas a la nueva Constitución, se va limitando también el poder, digamos, de la nueva Convención. Claro, es porque que se le va dictando un poco qué constituciones tiene que hacer. Porque ya estamos poniendo temas de fondo en la nueva Constitución. Estamos poniendo temas de fondo, exactamente. Ahora, desde el punto de vista político, si uno ve el acuerdo oficialista y el acuerdo de Chile Vamos, uno dice, aquí hay varias cosas convergentes. Sí. Entonces, de alguna manera se va preanunciando un acuerdo. Sí, algunas cosas sí, pero hay otras que, como bien decía Luis, son de tema político. O sea, hablar de libertad de elección en la enseñanza y en la salud. Creo que eso no va a pasar. Eso en eso no hay acuerdo. No, en eso no hay acuerdo. En eso no hay acuerdo y además es una decisión política que tiene que ver con la propiedad, con la forma del sistema educacional que queremos colocar en Chile, la forma del sistema de salud. Pero la libertad tiene implicancias prácticas. Sí, pero la libertad importantes. de elegir en educación, yo creo que no la niega nadie. El punto es cómo se interpreta eso, por cierto, pero ponerlo así en un título, yo creo que estarían todos de acuerdo. Lo que me parece más complicado es el tema en el sistema previsional, sobre todo. Yo creo que es el corazón, es la disputa, además por la cantidad de recursos que ello contiene, ¿no? Claro. Y el motor de desarrollo para muchas empresas. Y la cosa de la propiedad. Y el tema de la propiedad y la posibilidad además que estas administradoras de fondos de pensiones que son privadas, ¿no? Puedan invertir a través del encaje, en fin, y generen gananciales. ¿Sabes qué? Porque lo que viene preanunciándose es un sistema mixto en previsión. Sí, pero es que el tema de la posibilidad de elegir a mí me hace ruido porque ¿quién tiene de verdad la posibilidad de elegir? Sí, bueno, claro. O sea, cuando yo digo, no, yo tengo el derecho de elegir que el sistema de enseñanza, ok, pero tú vas a elegir solo si tienes las lucas para elegir. Claro. Porque si no, no tienes elección. Claro. Si no, vas a ir en el colegio municipal más cercano a tu casa, vas a atenderte en el consultorio. Claro, pero tú podrías, por ejemplo, real posibilidad de elegir no. Elegir para tus niños un colegio con educación
mixta, o sea, con Claro. ¿cómo se llama? Los famosos Técnico colegios. profesional, algo No, así. los colegios que tienen una subvención del Estado. Particular subvencionado. Eso, particular subvencionado. Tú puedes elegir el particular subvencionado y no la escuela pública. Claro, pero lo A interesante eso se sería que refiere. yo pudiera elegir atenderme en la clínica Las Condes o atenderme en el hospital Barros Luco. Claro, pero para la clínica Las Condes, que va a seguir siendo... En el caso anterior, en lo que proponía el proyecto rechazado, en la clínica Las Condes podía ser un prestador privado dentro Claro. de un sistema único. Pero aquí no quiere Chile Vamos no quiere un sistema único. No, pues, pero a mí, Entonces, y a mí esa me es la hace diferencia. sentido la elección si todos tenemos la capacidad de elegir. Sí, claro. No me hace mucho sentido Sí, la por elección supuesto. si solo se le entrega la posibilidad de elegir a un grupo que cuenta con los recursos materiales para pagar por esa Por elección. supuesto, claro. Claro, pero ahí también hay respuesta, digamos, porque todo esto está muy discutido en el mundo, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, usted puede tener un subsidio que le da el Estado y usted elige Claro. lo que quiera. Con ese subsidio usted elige o el público o el privado. Bueno, pero, en fin, todo eso está en discusión. Poner o anclar en el proyecto de constitución, esto es lo que claramente a mi juicio se sale de los bordes. Sí. ¿Ah? La pregunta es si Incluso vamos con a el- llegar a ese acuerdo antes. Incluso con el tema del Estado, ¿ah? Porque- Con el tema del Estado que están los dos de acuerdo en el Estado unitario, yo creo que también se están saliendo al marco. Va más allá de principios como el de la democracia, como el sistema democrático, o como que haya... Son cuestiones que se traducen en temas Sí. operativos, Sí. definitivamente. Exactamente. Incluso la bicameralidad también se sale de los bordes. Claro, el punto es ¿No? que la hoja en blanco, que era lo que se acordó en 15 de noviembre del 21, está en juego en este nuevo acuerdo. Y lo que proponen el sector derrotado, ¿no?, representado por los partidos de centro izquierda, es que sea nuevamente una hoja en blanco. Claro. Con ciertos bordes que tienen que ver con los tratados internacionales y cosas que Chile No, ya pero- ratificó. Pero acuérdate que, como te decía, dice que se puede usar como insumo para esta hoja la propuesta de constitución de Entonces Bachelet. no es hoja en No blanco. están en blanco. No están en blanco, ¿Tiene pero alguna- la hoja en blanco se refería a la Constitución del 80 en el Claro. proceso anterior. Bueno, pero en este caso no habría hoja en blanco. O sea, se parte de estos insumos. De parte de insumos concretos. Efectivamente, bueno, en eso está. Ahora yo creo, como decía, que hay líneas convergentes. Yo creo que el acuerdo que además se está negociando obviamente en paralelo, o sea, la cocina aquí está funcionando a pleno. Sin duda. Esta es una cocina de un restaurante grande. Y la gente lo que ve o lo que escucha es el humo que sale de la cocina. Y ahí hay también un déficit democrático que yo creo que los partidos debieran tomar conciencia de que el Congreso es una institución que tiene un 4% de popularidad. Hoy, hablando de eso, hoy día escuchaba en otra radio al presidente de la SOFOFA y decía, yo no entiendo por qué la nueva constitución no la escribió el Parlamento, que fue recién reelecto y Sí. tiene toda la legitimidad del mundo. Sí. Y claro, desde esa lógica, ese dicho tiene sentido, pero cuando tú miras la composición del Parlamento, Exacto, el ese equilibrio de fuerzas políticas como está dado, Ese es el punto. claro, uno entiende por Probablemente qué- se refería al Senado más que a la Cámara. Además. Claro, Claro, o claro, sea, uno probablemente podría se decir, refiere al señor Sutil dice, no entiendo por qué no puedo dictar yo la Constitución, claro. ¿eh? o las fuerzas que yo respaldo. Tiene que haber una elección. Ahora esa elección va a ser dentro de no de la ley especial que salió para la constituyente pasada, sino que va a ser la que rige para las elecciones normales de los diputados. Incluso se habla de menos cantidad de Incluso personas. se habla de que algo que se parezca más al Senado que a la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso está en discusión. O sea, 50. Unos son 50, los otros son 155. Claro. Bueno, eso está en discusión Van a ser también. 100. Es que Pero tiene yo que ver creo con que- los criterios sobre los que se eligen. Pues el Senado, sabemos que tiene el criterio de composición del Senado es más bien territorial, mientras que el criterio de composición de la Cámara de Diputados es más bien demográfico. Claro que hay varias Entonces, fórmulas, porque sí. se habla de listas únicas. Yo, en todo caso, veo el acuerdo cerca. ¿no? ¿Qué tan cerca? Y estoy hablando de octubre. Ah, ya. Pero, obviamente yo me puedo equivocar. Sucede poco, pero sucede. Y Tantas veces en lo tiene que no me Cristian. equivoco en que tenemos que ir al
al tema musical, Estamos. a la pausa musical o la pausa que refresca, como alguna vez la bautizamos. Usted, mi querido Luis, ¿podría anunciarnos el tema musical? Por supuesto, nos vamos con la canción Escape o Escape, ¿no? De, más también, entre paréntesis, la canción de la piña colada, que se ha puesto muy de moda, ¿no? En las redes sociales. Una canción antigua del año 79, que refleja, ¿no? Recrea una historia de amor, ¿no es cierto? Señalada por una persona que busca en la era antes del internet una persona, pero a través de los diarios, ¿no? Cuando se escribían cartas, necesito conocer una señorita de tales características, esta es la canción. Muy bien, pues, recordando, Luis, vamos. Yeah. No.
Política sin disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, continuamos con nuestro programa después de escuchar esta antigua canción, pero reinterpretada. Y vamos a ir a un tema que se está haciendo también muy importante, que suscita, digamos, polémica, como es el del famoso TPP-11, o también llamado CP-TPP. Pequeño recuerdo, simplemente porque Luis nos va a hacer la introducción. Este es un tema antiguo, este es un tema que es un acuerdo entre países del Asia y de América, incluido América del Sur, por cierto, y que en principio estaba allí Estados Unidos, y después el presidente Trump se retiró. Entonces, al principio el TPP tenía 12, se retiró Estados Unidos y quedaron 11. Entonces, por eso se llama TPP-11. Luis Jiménez nos va a hacer una cortísima introducción y después vamos a iniciar el debate. Sí, este es un poco parecido a la discusión que teníamos anteriormente, porque es una discusión política más allá de las discusiones de tipo técnico, ¿no? El TPP, ¿no es cierto?, este acuerdo transpacífico de cooperación económica, ¿no?, es un acuerdo básicamente circunscrito al libre comercio, ¿no? Es decir, al libre flujo de capitales con las menos restricciones posibles. Vale decir que los países, ¿no es cierto?, que quieran comercializar, ¿no?, o generar comercio entre unos y otros, tengan la menor cantidad de barreras posibles, arancelarias, impositivas, etcétera, y que además exista una suerte de instancia, ¿no?, que resuelva controversias cuando países no chocan en sus intereses. Bueno, efectivamente está integrado por 11 países. Recordemos que Estados Unidos se sale, que es una salida bien entre comillas, porque se sale pero con posibilidad de volver, así que podría ser 2 en cualquier momento, sobre todo que ya Trump, que fue el que posibilitó la salida, ya no está. Entonces, en fin, está constituido por 11 países, ¿no es cierto?, y que en el caso de acá de América Latina, ¿no?, está Chile, México y Perú, ¿no? Es bien importante esos 3 países porque son los países que nos identifican, ¿no es cierto?, en América, ¿no? Y los otros países corresponden, ¿no?, a la órbita más bien de Oriente, ¿no? Japón, Malasia, también tenemos de Oceanía hasta Australia y Nueva Zelanda, en fin, ¿no? Tenemos ahí un variopinto grupo de países que conforman el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, el APEC famoso, ¿no?, que Chile es antiguo miembro en la lógica de... Es parte de la APEC, el APEC tiene más... es parte de la APEC, exactamente. Más integrante. Exactamente. Son como 500 millones de personas, ¿no? Eso es lo que dicen acá, el mercado que posibilitaría para un país chiquitito como Chile es venderle a 500 millones de personas, suena atractivo. Bien, esto ha tenido de todo, porque al final del día, ¿no es cierto?, estas semanas ha estado bien álgido porque se supone que se tenía que ser ratificado en el Congreso y bueno, senadores básicamente de RD y del Partido Comunista han dilatado esto, ¿no? Claro, lo dilataron para la próxima semana. Exactamente, y no se va a extender mucho más. Se necesitan 26 votos, una mayoría simple, o sea, tampoco es tanto. De hecho, la derecha tiene 25 y bastaría que alguno de la ADC o del Partido Socialista votara a favor, o del PPD, ¿no es cierto? Y seguramente lo van a hacer, o sea, el tratado va a ir igual. Sí. El problema de fondo, y esta es la discusión política, y aquí lo pongo en tabla para que lo discutamos, es justamente el tema político, es decir, ¿qué modelo de desarrollo creen ustedes que necesita Chile? Un modelo abierto al mundo, de libre comercio, lo que se denomina el desarrollo hacia afuera, o en la lógica de quienes se oponen a los tratados en general, porque recordemos que también está en juego el de la Unión Europea. Sí. Modernización de la Unión Europea. La modernización de la Unión Europea. Vamos entonces a cerrarnos.
Y por lo tanto, sustitución de importaciones, Claro, ¿no? al Hacia adentro, antiguo estilo, digamos. al antiguo ISIS. El modelo Easy, Claro, el industrialización por sustitución de importación. Ese easy. Así es. Así es. O para afuera. Claro. Esa es la primera ergo, y aquí solo un último dato, que el sector más beneficiado, en el caso chileno, sería la agricultura. Sí. Sí, ya. Yo quiero agregar dos o tres cosas, bien rapidito. Uno, Chile tiene ya acuerdo de libre comercio con todos los integrantes del TPP. Correcto. ¿Mm? Entonces, ¿qué le agrega? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué le agrega el TPP-11 a esto? Dos, en el mundo en que vivimos, la alternativa a no firmar tratados de este tipo no es cerrarse, ¿verdad? Porque el modelo de sustitución de importaciones ya no existe y no se, ¿cómo diría? No es viable Claro. reconstruirlo. Exacto. El punto es cómo. Entonces, hasta ahora, Chile lo que ha hecho ha sido desarrollar su oferta exportadora, por ejemplo, en función de, básicamente, de recursos naturales. No es, si uno revisa la canasta exportadora chilena, es mucho más amplia, no son solo recursos naturales, eso es cierto. Pero si ve el componente Pero por su mayoría ingreso, son commodity, ¿no? Son sus grandes ingresos son commodity. ¿A Commodity. partir de qué? Del cobre. cobre y... O sea, se y- sigue vendiendo cobre y eso sigue Así es. siendo como la El más sueldo de la de mitad. Chile. Sigue siendo el sueldo de Chile, exactamente. Entonces, ¿se le agrega o no valor a esas exportaciones? Y por último, decir que no es solamente el comercio de bienes, también está el comercio de servicios, que cada vez es más importante, incluso mucho más importante que el comercio solo de bienes. Y por otro lado, de las inversiones. Entonces, ahí en las inversiones, es decir, en los movimientos de capitales, hay un problema. Bueno, hay varios problemas, pero hay uno que es el tema de cómo se manejan las controversias, cómo se solucionan las controversias específicamente con las transnacionales, por ejemplo. Correcto. Entonces, hay como dos modelos en el mundo. Uno es el de la corte, una corte, digamos, establecida que resuelva técnicamente estos problemas cuando se producen estos problemas entre el Estado y las transnacionales. Y otros son las cortes ad hoc. Son cortes armadas según el problema. Por eso es ad hoc. Entonces, en las cortes, en este modelo de cortes ad hoc, es donde hay varios países, no solo Chile, está por ejemplo Nueva Zelanda, Sí. han dicho, mire, ya basta, porque nosotros siempre, o casi siempre perdemos, porque los jueces de estas cortes ad hoc trabajan para las transnacionales. Entonces, ahí hay un choque claro. Por eso que apareció esta idea de las side letters, Sí. que son acuerdos paralelos, digamos, Claro. a los tratados. Cartas paralelas. Cartas paralelas, más o menos esa es la traducción de traducción. side letters, ¿no? Y entonces el gobierno ha dicho, vamos a firmar side letters con todos los países que se pueda dentro del TPP, y así nos vamos a proteger mejor de estos temas. Entonces el gobierno ha dicho, esperen a eso, esperen a tener estas side letters firmadas, pero ya el Senado ha decidido resolver este tema de una vez, porque está hace tiempo, digamos, ahí pendiente de ser, yo no sé si es, pues, también tema de abogados, pero yo no sé si el concepto preciso es ratificado por el Congreso, o aprobado por el Congreso y después lo ratifica el presidente, no recuerdo exactamente los temas, digamos, más concretos, porque todo esto tiene un lenguaje, es un lenguaje formal, pero la forma aquí es importante, ¿no? Entonces, bueno, según el sistema chileno, el sistema político chileno, el Congreso le da el visto bueno y finalmente ya se puede promulgar, ¿no? Entonces, porque Chile firmó el tratado hace harto tiempo, como 3 o 4 años atrás que lo firmó. Sí. Pero faltaba pasar por el Congreso. Y ahora sí pasaría por el Congreso y tal como ha dicho Luis, lo más probable es que ya la próxima semana se apruebe. Sí, los votos están.
Dos cuestiones. Pero el tema de las side letters no es baladí. Sí, no es menor, y dos cuestiones adicionales. Lo primero. Perdón. Pero side letters, ¿para qué? Para que con esos países no rija este sistema ad hoc. Claro. Eso. Sí, dos cuestiones. Un ejemplo. Por ejemplo, Chile. El comercio del litio, ¿no? Que vendría siendo el combustible del futuro, en fin, ¿no? Y Chile, supongamos que subsidia estatalmente a esa industria, ¿no? A ese commodity. Y claro, lo podría vender, porque como tiene un acuerdo con todos estos países y con otros más, lo podría vender, pero otro país podría decir, aquí hay competencia desleal, ¿no es cierto? Porque sus precios reales son mucho mayores. Son mucho mayores, pero como están altamente subsidiados, entonces les bajan. Claro. Y, bueno, eso es un problema, porque fíjense ustedes que además hay países que quieren entrar. Claro. Por ejemplo, China. No, o sea, China ya está dentro. China es el mayor comercializador de litio del mundo. No, pero China no está en el TPP-11. No está en el TPP-11. Ojo, pero está pidiendo ingresar. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que China, como sabemos que Estados Unidos se salió entre comillas, porque el voy TPP, y vuelvo. voy y vuelvo, entonces acá hay una guerra superior del comercio, que es la guerra china-norteamericana, ¿no? Claro. Entonces el tema es, por ejemplo, Huawei. Si Chile firma el TPP-11, en algún momento podría decirle a los chinos, ¿sabe qué? Yo no puedo comercializar Huawei porque hay un acuerdo que me lo impide, porque podría ser presionado por Estados Unidos. Eso es lo que dicen algunos analistas de la plaza. No sabría decirle, fíjese. No, yo estoy replicando lo que dicen los analistas, Sí. nada más, si yo tampoco soy un experto en este tema. Y entonces surge el problema en que el comercio comienza a ser más restrictivo y, como usted bien dice, más bien dirigido por las grandes firmas internacionales de comercio. Claro. Y esto se complementa, y aquí termino, con el informe de CIPER. CIPER pide a la exdirecon, hoy día Subsecretaría de Relaciones Internacionales, pide los mails, Sí. ¿no? De los principales gestores de este acuerdo. Y en alguno de los mails efectivamente dice, ¿no es cierto?, que esto ha sido en acuerdo con estas transnacionales. Sí, estamos claro. hablando de Monsanto, Sí. Bayer, estamos hablando de esos niveles. En el caso chileno, Cencosud, ¿no? Estamos hablando de grandes firmas, ¿no? Cencosud yo creo que lo está poniendo a categoría de transnacional. No, pero importante que del está mundo. presente en Falabella, está presente en 4 o 5. Claro. Estamos hablando de a grandes. nivel latinoamericano, sí. Claro, estamos hablando de grandes firmas, ¿no? Y entonces, que son las que estarían detrás, ¿no? Claro. Como y Chile ya tiene una experiencia con en el Con la Congreso. ley de pesca. Ahí me leyó César. Sí. Bueno, no sé, César, usted no lo ha escuchado mucho en este No, yo prefiero callar y aprender cuando Sí. ustedes dan cátedra de estos temas, porque en realidad uno termina aprendiendo mucho. Ahora, el TPP-11, y retomo la pregunta que decía Cristian, ¿qué beneficio le entrega directamente a Chile? Ya teniendo tratados de libre comercio con todos estos países, no sé si efectivamente implica un nuevo beneficio. Ahora, Dicen que los especialistas dicen que sí en el caso de Japón y de Vietnam. ya, pero si Pero es por no dos en países, no en el resto, porque en el resto ya tenemos... podemos hacer un tratado bilateral con Japón y quizá en condiciones mejores que la establecida en si este mismo tenemos un TPP. acuerdo bilateral con Japón. No, pero lo podemos profundizar con y Vietnam lo también. podemos Sí, hacer mucho pero mejor. claro, en el marco del TPP se pueden tener, se tendrían ventajas que no están en los acuerdos bilaterales. Exacto. Claro, ahora respondiendo a la pregunta que planteaba Luis para abrir el debate, ¿qué modelo de desarrollo queremos plantear? Ese es el tema de fondo. Ese creo yo que es el tema de fondo. Yo creo que volver a un modelo easy o economía hacia adentro es muy complejo, sobre todo para un país que ya se abrió al exterior desde los 90, sobre todo a partir del gobierno de Frei. Porque además
nosotros no somos expertos, como tú dijiste, en celulares, en tecnología, en un montón de cosas, y las necesitamos, en el fondo. Y yo no puedo poner a, qué sé yo, IRT, ¿se acuerdan de IRT? Sí. Sí, A se le cayó fabricar... el carnet, pero Claro, era pero estoy hablando de inframundo. al inframundo. televisores se le cayó. Boloco. No puedo reflotar toda esta industria nacional si ya Eran no... re malos los televisores Boloco. Pero es que era lo nacional. ¿Qué hago? ¿Refloto la industria nacional para ponerla a competir con estos gigantes de la tecnología? No podemos. No. Claro. No tenemos por dónde, porque además los costos van a ser altísimos y la calidad de los productos va a ser muy, muy inferior a lo que estamos hoy día trayendo desde afuera. O sea, el modelo hacia afuera chileno, que es un modelo que evidentemente se crea en dictadura con la Constitución del 80, etcétera, pero que efectivamente en democracia donde explota, Claro. ¿no? En los 90, es un modelo donde posiciona a Chile como un muy buen productor de commodities, ¿no? La agroindustria se desarrolló enormemente. Es nuestra moneda de cambio. Los minerales, en fin, y ahí ese es nuestro fuerte, Sí. que es parecido a Nueva Zelanda. Sí. Ojo, Nueva Zelanda es un buen productor, basa su economía en commodities. Sí. Y Australia también. Y Australia también. Pero vean es muy buen punto el de Luis, porque esto salió también una vez en la discusión, ¿no? Fíjense ustedes en el perfil de exportaciones de Nueva Zelanda y de Australia. Claro, la base son efectivamente recursos naturales, al cual le han agregado tecnología propia, Claro. al cual le han agregado cadenas de valor propias. Sí. Sobre todo en el Esa caso es la australiano. diferencia. Sobre todo Esa es la diferencia. Australia, gran país minero, Sí. que tiene como un par, digamos, de los que yo me acuerde, transnacionales, que son de las más grandes del mundo. O sea, ¿Por es qué distinto- Codelco, por ejemplo, no se convierte de una buena vez en una transnacional del cobre? Porque es la única empresa que tiene la fuerza necesaria, el peso necesario en Chile como para convertirse en una transnacional en serio. Eso es pasar, eso es dar un paso. O sea, Chile no deja de producir cobre. No sé, ese no es el tema, sino tan tontos no somos, digamos. Claro. Lo que pasa es que empieza a fabricar productos más elaborados y toda la cadena que hay alrededor. Por ejemplo, biotecnología. Por ejemplo, refina cobre. Refina cobre en Chile. O no refina cobre en Chile, pero es dueña de plantas refinerías de alrededor del refinación mundo. en todo el mundo. Entonces, para eso se puede, además, se puede asociar. Entonces, para aquellos que dicen no, porque Codelco tiene que seguir siendo estatal. No, sí, Codelco sigue siendo estatal. El punto es que, por ejemplo, hace empresas particulares en el resto del mundo donde se asocia con con otros productores o con otras empresas de cobre. Y ahí donde dicen los detractores del TPP-11, ¿no? Que hay varios, ¿no? Que están todos los días haciendo puntos de prensa, en fin, de que al firmar el TPP-11 Chile no podría, dado los acuerdos, pasar a esa fase. Claro, esa es la principal, yo diría, es la principal crítica al TPP-11, Sí. pero los que lo apoyan dicen que no tiene nada que ver una cosa con otra. Exactamente. Ahora bien, si no tiene nada que ver con eso, entonces ¿cuándo Chile va a tener una política industrial? Cuando hablamos de política industrial no estamos hablando de la industria con chimenea, ¿no? Esa es la industria antigua. Claro. ¿no? Y ni estamos hablando de Revolución modelo industrial. de industrialización por sustitución. Lo conversamos de acá, por ejemplo, exportación. con el caso de Taiwán, ¿no? Que lo conversamos en Por ejemplo, claro, los grandes productores del Asia. ¿ah? Y decía César de que nosotros no vamos a producir por ciertos celulares. No, pero podemos producir algunas de las piezas del celular, por ejemplo. Con el litio, baterías de litio, litio, claro. nosotros tenemos la posibilidad de generar una industria de baterías de litio potentísima. Y Los de hecho, chinos nos han ofrecido tomando lo hace que- tiempo lo eso, que tú y nosotros decías- hemos dicho que no. nosotros, yo siempre he dicho, nosotros somos especiales, generamos cobre por montones Sí.
lo exportamos y después compramos cañerías de cobre de afuera. Sí, claro. ¿Somos inteligentes? Sí. ¿Y por qué mejor en vez de exportar la manzana, no exportamos la compota de manzana ya procesada, ya Sí, producida claro. y le sacamos un Por valor supuesto, agregado? eso es agregarle valor. Sí. Eso no es terminar con... Bueno, la famosa discusión de las baterías de litio, que, Claro. que fue todo un tema cuando se discutió el... Exactamente. Bueno, eso es lo que está en juego. Eso es lo que se está discutiendo y es bueno que se discuta. El punto es que esa discusión en algún momento tiene que concretarse en algo. El acuerdo Entonces, va. el acuerdo va a ir igual. No, se esta va a ir semana, igual. bueno, de hecho hoy día el presidente hubo un empleado de los partidos oficialistas en La Moneda, en las 8 de la mañana estaban ahí reunidos, justamente para ordenar a sus partidos seguramente. Claro. Y el acuerdo va sí o sí la próxima semana, va a tener que ponerse en tabla, y las 6 letters o cartas paralelas van a llegar después. Van a llegar después, claro. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo más probable es que las side letters se firmen con más o menos 5 países, que son los que han firmado entre ellos, además, side Claro. letters, y que eso de alguna manera salve el punto de las cortes. Las resoluciones de controversias. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Otra vez. y les agradecemos nuevamente su tiempo. Le agradecemos a César, a Luis, su presencia, y ustedes quedan invitados para el próximo martes para continuar con la conversación sobre los grandes temas de la política nacional. Y nos despedimos con un tema clásico también, que se llama Great Balls of Fire. Y César, usted quería hablar algo sobre Sí. eso. Cortito, porque nos vamos. Cortito, usted sabe. cortito. En el año 1935, un día como hoy, 29 de septiembre, nace Jerry Lee Lewis, uno Eso. de los pioneros del rock and roll y quien nos interpreta este tema de Balls of Las grandes Fire. bolas de fuego. Nos vemos y Great nos Balls of escuchamos. Fire. Chao, chao. Hasta luego.